Muy buenas tardes, yo soy Pavich Herrera y me acompaña la magistrada en retiro Edna Lorena Hernández Granados y hoy vamos a hablar de temas muy importantes de trascendencia jurídica. Vamos a hablar, por ejemplo, del gasto en el Poder Judicial que se pretende aprobar o el que se está sugiriendo. Vamos a hablar sobre el pago de indemnizaciones a los jueces que aún nos faltan. Vamos a hablar un poco de la sesión de la Suprema Corte que hubo en la semana pasada, de las audiencias y de las nuevas videoconferencias que están apareciendo de los jueces del bienestar, así como otros jueces también de carrera que se están comportando de una forma que tal vez no sea la mejor para el profesionalismo. Y al final, tal vez si nos queda tiempo, vamos a ver qué tenemos que hacer para arreglar algunos de los problemas que se está enfrentando el Poder Judicial. Ahora, si no nos da tiempo de hablar de todos esos temas en este momento, pues los vamos a dejar para las siguientes pláticas que tengamos. Bueno, pues sin más, mucho gusto de verla y si quiere, cuéntenos un poco sobre este nuevo gasto del Poder Judicial que implica. Gracias, buenas tardes. Hola, Pavich. Pues bueno, me gustaría comentarles a la gente que nos ve que obviamente en México se define el gasto del presupuesto y la presidenta acaba de decir hoy en la mañana, en su conferencia mañanera, que debe reducir el presupuesto del Poder Judicial en 15,000 millones de pesos. Porque ya hay salarios más bajos, austeridad republicana y que no tiene sentido aumentar ese presupuesto que se había supuestamente definido desde la anterior corte. Pero aquí hay un punto muy importante. Nunca le ha importado a este gobierno ni al gobierno de López Obrador mejorar la administración de justicia. Y esto es la prueba fidedigna de esa situación. No le importó nunca respetar el presupuesto que la Suprema Corte determinaba o que el Consejo determinaba en los años anteriores. Mientras yo estuve trabajando, siempre estuvo restringido porque para ellos no era importante apoyar a la administración de justicia como si fuera un pleito entre poderes, cuando lo más importante es que la administración de justicia se le da al pueblo de México. Mal pagados los jueces, un mal servicio de administración de justicia va a repercutir directamente en la población mexicana, en aquella persona que va a pedir un divorcio, una custodia de hijos, o en este caso al Poder Judicial Federal un amparo para detener un acto arbitrario contra las personas. Y eso es lo que no advierte ni este gobierno ni el pasado, que es casi lo mismo. Ahora dice la presidenta Sheinbaum, no, vamos a recortarles y ya están de acuerdo el órgano de administración que pusimos, ya está de acuerdo la corte que pusimos y el Congreso, pues ya nada más cuestión de que lo recorte, ¿no? Pero se les olvida cumplir con los principios pues, que aún están en la Constitución. Y este punto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque cambiaron a jueces del bienestar, corte del bienestar, órgano de administración del bienestar, quitaron a los jueces y magistrados y ministros de carrera judicial, pero no han cumplido con un artículo que ellos pusieron en la Constitución, que es pagar la indemnización a jueces y magistrados que ya se hubieran retirado. Y entonces, ¿cómo pueden hablar del cumplimiento de la ley si ni siquiera pueden cumplir con el pago de las indemnizaciones que corresponden? Te cedo la palabra. Sí, no, yo veo también ese mismo problema. El ciudadano, o sea, nosotros, ahora como ciudadanos, tenemos el derecho humano a una impartición de justicia, pero excelente. O sea, nosotros no tenemos por qué sufrir una curva de aprendizaje de jueces, no tenemos por qué sufrir una desorganización de la Suprema Corte, de los órganos de administración, del Poder Judicial, de los propios jueces. O sea, nosotros necesitamos, pero ya, o sea, desde ya, una justicia profesional y de calidad. Entonces, esta reforma lo que vino a traer es un caos, trajo un caos entre organización, fue desorganizada, permitió entrar a jueces que no tenían la capacidad, que no tenían, no sabemos quién entró bien, porque todo ha sido bastante opaco, no sabemos qué capacidades tienen, podría ser el mejor, pero va a ser una sorpresa, porque no sabemos nada sobre ellos, no
no han pasado pruebas, no nos garantiza, el procedimiento no nos garantizó impartidores de justicia profesionales. El problema que tenemos aquí es de que viene un presupuesto de egresos en el que se contempla, por lo menos, eso está diciendo la presidenta, se contempla un recorte de 15,000 millones de pesos. Los salarios de los jueces, de los magistrados y de los ministros no es una carga tan fuerte para el gobierno de México. Es decir, esos 15,000 millones de pesos no se reflejan en salarios del personal del Poder Judicial. El problema que tienen esos 15,000 millones de pesos es que va a representar que no se hagan nuevos órganos, que no se dé entrenamiento adecuado al personal, que por cierto ya lo tenía antes, o sea, no se tenía que gastar esa cantidad, pero ahora se va a tener que gastar. Significa que no haya material, que no haya copias a la velocidad, que no haya más empleados en los juzgados a la vez, o sea, que no crezca y que no se pueda realizar mejores funciones más rápido, con menos carga para el propio empleado del Poder Judicial, que va a tener que hacer más cosas porque no hay ese personal extra. Significa que no se puede sustituir a la persona que se enferma porque no hay dinero para ello. Significa que la justicia no puede innovar porque no se puede invertir en tecnología, no se puede invertir en no hablar de inteligencia artificial, de esas cosas que están años luz del Poder Judicial, ¿no? De México, que están años luz de México, porque en otros países, claro que se está dando ese cambio. No, lo que se está hablando es de como ya no se necesita, ya no es un medio de control, ya no importa, porque la independencia ya está en duda, tampoco necesita dinero. ¿Qué importa si de todas maneras va a ser el Poder Judicial lo que le digamos? Si desde aquí le damos la orden, si desde aquí le decimos qué hacer. Entonces, obviamente se piensa recortar, pues, ¿por qué? Porque primero no hay dinero en el gobierno, y eso es un hecho, no hay dinero, no se va a poder sacar de los impuestos, no está mal planeadas muchas cosas, pero como no hay dinero, pues tampoco va a haber crecimiento, por lo menos en la justicia. Sin embargo, el ciudadano la necesita. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción de los cuerpos policíacos, hay fiscalías que las investigaciones no tiene forma de hacer las investigaciones bien, entonces de repente llegan personas que no son culpables de algún delito, y si no tenemos una justicia rápida, efectiva y de calidad inmediatamente para ellos, pues van a sufrir bastantes injusticias, sin tomar en cuenta la incapacidad de que se está demostrando en muchas audiencias. Y creo que por el tema de los presupuestos de egreso, de esto podemos hablar mucho y debemos estar hablando constantemente del daño que se ocasiona de no darle los recursos al Poder Judicial que necesita. Se convierte en un mero trámite y no un contrapeso del poder de los ciudadanos, no un contrapeso que los ciudadanos podemos utilizar para frenar el poder del gobierno. Entonces, me gustaría dejar esta parte ahí. No sé si usted tenga unos comentarios sobre este tema que nos quiera proporcionar, pero bueno, más o menos esa es la idea de reducir el gasto. Sí, efectivamente, o sea, estoy de acuerdo contigo porque va a requerir más capacitación estos jueces y magistrados del bienestar. Van a requerir que tuvieran cursos intensivos para poder siquiera acercarse a un mínimo de la capacidad y experiencia profesional que nosotros teníamos. Pero en cuestiones más fáciles, como las dijiste, en impresoras, en tóner, me dio mucha pena en Twitter o en X salió una persona, un abogado litigante, mostrando una copia de una sentencia que ni se alcanzaba a ver porque el tóner no servía en el Poder Judicial, en las sentencias. Entonces, ¿cómo es posible que se esté entregando ese tipo de sentencias a las personas que tienen que llevarse su documento para leerlo y que ni siquiera se puede leer lo que dice esa sentencia? Y las licencias, o sea, muchos derechos humanos, muchas protecciones, pero una mujer se embaraza y no hay quien la cubra su licencia, todo el otro personal va a tener que hacer un doble esfuerzo por hacer el trabajo de la persona que tiene la incapacidad o médica o de embarazo o una licencia de paternidad. O sea, el Poder Judicial ya estaba tratando de igualar esos beneficios de derechos humanos para las personas, sobre todo en gestación y todo.
Y sin embargo, pues si no hay dinero para sustituir a las personas, se causa un perjuicio a las demás personas que están trabajando. Y entonces va en retroceso absoluto el servicio de la administración pública de administrar justicia. Se vuelve, como tú dices, un órgano del Estado mexicano, pero dependiente del Poder Ejecutivo, porque ya no necesitan, como bien lo comentas, ¿para qué le vamos a dar más dinero a esos jueces y nosotros les vamos a decir a quién amparen o quién no? Cuando sean los hijos del presidente, pues se ampararán. Cuando sea gente de ellos, se amparará, como lo vimos hace 2, 3 días que salió esa noticia. Y a los que no sean de ellos, pues no se les ampara porque no, ya aquí la justicia va a ser selectiva y entonces ¿para qué invertirle a ese poder judicial? Te cedo la palabra. Sí, claro, y es que el problema es ese, siempre se pierde de vista que el que resiente esta afectación es el ciudadano, o sea, el ciudadano es el que va a un lugar que no tiene recursos. Nos pasa mucho con el IMSS, con el ISSSTE, o sea, quien va, sí, no, nos ahorramos 100,000 millones, pero ese ahorro es en medicinas, o sea, no están las medicinas, ese ahorro es en hospitales, este ahorro es en justicia. Nos estamos ahorrando la justicia, o sea, es algo que queremos los mexicanos, ahorrar en justicia. Y el salario, insisto, es lo de menos, esa es una carga pequeña del presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto del Poder Judicial se gasta en bienes materiales, en rentas de sus lugares, sí, también se paga bastante en salarios, pero es solo una parte, inclusive se puede mantener esos salarios, insisto, no es lo importante. Cuando quitas tú 15,000 millones de pesos al presupuesto, es quitarnos a los ciudadanos acceso a la justicia con mejores servicios, mejores abogados, mejor todo, ¿no? Bueno, entonces de esto, insisto, creo que debemos seguir hablando en nuestras siguientes pláticas. Me gustaría tocar, como usted ya lo hizo, tocar un poco el tema de la indemnización, que creo que es una injusticia tremenda, que ¿por qué el Estado, por qué el gobierno se compromete constitucionalmente a pagar algo y luego lo incumple? Es lo mismo cuando nos ponen derechos en la Constitución y luego quitan a los jueces para que nadie los pueda ejecutar, que nadie pueda cumplir esos derechos que pusimos. Si ponen algo, cumplan, la ley está hecha para cumplirse. Es imposible pensar que va a haber una buena inversión de dinero de todo el mundo hacia México poniendo reglas que nadie está dispuesto a cumplir. Significa que si hay un contrato, nadie lo va a cumplir. Entonces, eso no genera una voluntad de querer invertir en un país así, en un país en el que no cumple sus reglas. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, definitivamente, el gobierno debe cumplir esas indemnizaciones. Lo malo es que ahora tenemos el Poder Judicial del Bienestar y hacerlas cumplir las determinaciones o exigirle al gobierno que cumpla con las partes que están en sus leyes, en la Constitución, pues se está volviendo cada vez más difícil. Pero sí quería hablar un poco sobre el tema porque siento que es muy importante. ¿Me permites hacer un comentario? O sea, si está en la ley, cúmplela, es todo. Exactamente, o sea, si está en la ley, cúmplela. No es ajeno para la presidenta que está en la ley, porque cuando hubo esa transición, ese artículo ya estaba en la Constitución cuando ella ya se hizo presidenta electa. Entonces, ella conoce bien ese compromiso que tenía López Obrador, que lo puso en el 10º transitorio, que se lo aprobaron no solo el Congreso de la Unión, sino todos los congresos de los estados. Entonces, todo el país está de acuerdo en pagar esa indemnización constitucional. No hay nadie que no esté de acuerdo porque los congresos representan a los ciudadanos. Y entonces, si todos los congresos, la mayoría o los que se requirieran, aprobaron cumplir con el 10º transitorio y el 10º transitorio incluye el pago constitucional de la indemnización o del pago extraordinario para jueces y magistrados que se retiraran, declinaran
la elección o que perdieran en la elección, y nosotros estamos en ese supuesto. ¿Qué falta para que paguen? Solo voluntad, y eso es lo más triste, que no tienen voluntad política para cumplir con sus propios compromisos, y todo el país estuvo de acuerdo en pagarnos esta indemnización, este pago extraordinario, y quizás no sabe todo el país que la presidenta no ha dado la orden, porque es ella la que va a dar la orden, y no ha dado la orden para que se nos pague. Y mientras ella no diga, páguesele a los jueces y magistrados, no hay nadie, no hay un Congreso de la Unión, no hay un órgano de administración, no hay una Suprema Corte que lo quiera hacer por sí mismo. Están esperando luz verde de la presidenta, y hasta que la presidenta en este país dictatorial y totalitario no lo diga, no hay pago indemnizatorio para los jueces y magistrados. Pues sí, insisto, es terrible que se incumpla la ley nomás por incumplirse, porque así nos vamos con cada ley y así nos vamos con cada norma, o sea, siempre es a contentillo. Se me antoja hoy cumplirla, me conviene hoy y la cumplo. Hoy no acato las determinaciones de los jueces, hoy sí las acato porque me conviene a mí. Y así, entonces parece un juego, pero nadie le gusta un partido amañado. Si estamos en un partido, nos gustan las reglas claras, nos gustan árbitros legales, que cumplan las reglas y las hagan cumplir. Cuando se empieza a ver trampa, eso genera desconfianza y el dinero se va. O sea, se van las inversiones, se va la gente. Ya lo vimos en Venezuela, tienen una migración tremenda. Lo vemos en cualquier país donde la ley no rige, pues en cuanto hay una oportunidad, uno se va, porque no hay forma de hacer cumplir los tratos, los contratos y los convenios. Pero bueno, ese ha sido un punto muy interesante que debemos de seguirlo tocando hasta que se cumpla. Y no solo eso, cualquier incumplimiento de la ley debemos ser puntuales en señalarlo. Es parte de cómo vamos a arreglar estos problemas, ¿no? Pero bueno, esa es una. Por otra parte, porque se nos acaba el tiempo para hacer esto veloz, ¿qué onda con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la sesión que tuvimos la semana pasada? Bueno, lo que yo vi es, primero, hubo desorganización como siempre. O sea, ¿qué hacemos? ¿Votamos esto? ¿Qué hacemos? Estamos jugando aquí. Piensan que es un podcast, piensan que es una plática entre amigos. O sea, estamos esperando profesionalismo, experiencia y calidad al máximo los ciudadanos. O sea, ellos no tienen curva de aprendizaje, no deben. Ya existía quienes sabían, ¿me explico? No digo que no se podían cambiar, pero se tenían que cambiar por personas que sabían más, no por personas que van, mira qué bonito está mi proyecto, ¿cómo te gusta? No, qué bonito. Sí, o sea, pero ¿de qué se trata? O sea, es decir, profesionalismo al 100, no es un juego, la justicia no venimos a divertirnos, venimos a obtener el cumplimiento de la ley. Entonces, a mí me da mucha tristeza que no se sabe en su reglamento, no se sabe en su ley orgánica, no saben qué hacer si alguien les vota en contra, no saben qué hacer no saben cuántos votos se requieren para qué cosa, no saben llevar una agenda. Es terrible la desorganización que están manejando. Sí, se oye bien en una plática, insisto, de amigos. Si fuera una plática de amigos, perfecto, es diferente, es informal. Pero aquí es el tribunal más alto del país y tiene un nivel de principiante. Y eso es terrible, ¿no? Es terrible. Aparecieron nuevos ministros hablando que insisto, no hay nivel en lo absoluto jurídico. Sin embargo, analizaron temas que es el DAP, Derecho al Alumbrado Público, que es el que le damos a los oficiales administrativos algunas veces cuando querían empezar a acumular experiencia para presentar su examen y proyectar o algo así. Generalmente le damos estos asuntos que eran súper sencillos, que ya está todo dicho y que solamente es un nuevo año y por tanto pues, se tiene que volver a hacer un nuevo amparo. Se los dábamos a esas personas que querían empezar a proyectar porque era lo más fácil que tenían. Ese es el asunto que nos están resolviendo. Asuntos que ya están hechos. Y por cierto, lo resolvieron en el sentido que ya estaba de la Suprema Corte. O sea, es decir, no ganamos nada porque ya se hizo lo mismo, perdimos profesionales. Ganamos desorden, eso sí.
también hablaron sobre copias. Entonces nuestros grandes temas que se resolvieron en la Suprema Corte fueron copias y DAP. Y para eso ya llevamos 2 sesiones, que es lo que se ha visto en la Suprema Corte, ¿no? Básicamente, hay mucho tema para hablar de la Suprema Corte, pero bueno, me gustaría ver qué opinas sobre eso. No, pues fíjate, para nosotros los jueces y magistrados, y me imagino que para los ministros en retiro ha de haber sido un show burdo y triste, deprimente, haber visto esa primera sesión de la Suprema Corte de Justicia. Era un anhelo llegar a ocupar uno de esos escaños en la Suprema Corte, ser ministro, era todo, te dignificaba esa categoría, pero llegabas con gente capaz, profesional, podía sustituirse de uno en uno y así se establecía. ¿Para qué? Pues para que se fuera preparando con esos grandes maestros del derecho. Y sin embargo, pusieron a pura gente incapaz y con todo el respeto que me merecen, pero no lo vimos, no es porque yo me lo estoy inventando, lo vimos, sus discusiones, no sabían que era una mayoría calificada, no sabían cómo resolver un engrose, se empezaron a pelear las ministras entre ellas, porque obviamente el orgullo, el ego de esas personas que llegaron sin ningún esfuerzo es lo preponderante entre ellos. ¿Quién es el más popular? ¿Quién puede destruir al otro? Y no les importa el tema de lo que están resolviendo. Y estos temas eran tan simples y perdieron 3 horas en resolverlo. ¿Qué tipo de justicia se espera cuando asuntos tan relevantes aún no llegan a la sesión y con copias y con un asunto que ya estaba resuelto anteriormente, perdieron 3 horas porque no se pudieron ni organizar ni determinar si había quórum? Cuestiones formales, como bien dices, de acuerdo, de un decreto, de una organización que debieron haber iniciado con una formalidad, hacen lo que quieren como quieren y desgraciadamente en un México que no mejora, que no se fortalece, sino que parece que tenemos una Suprema Corte del Bienestar y ya esa palabra del bienestar ya viene de decir descrédito, desprestigio. Ministros del acordeón, qué vergonzosa situación. Terrible esa situación. Bueno, nos quedan algunos temas, pero creo que los podemos dejar para la siguiente ocasión. Sobre todo me gustaría que reforzáramos para las siguientes veces cómo arreglamos esto en México. O sea, ¿qué hacemos? Porque no todo es malo, no, al contrario. O sea, este es un momento de exigir muchos cambios. Entraron nuevas personas al Poder Judicial. Nosotros ya teníamos algunos fallos identificados que tenía el Poder Judicial de antes. O sea, se podía mejorar. Funcionaba y yo creo que era el mejor órgano de México, el mejor organismo, lo que mejor funcionaba. Sin embargo, aún así, se podía mejorar bastante. Y lo que más tristeza me da es que se quedó lo peor del Poder Judicial. Es decir, los más honorables, las personas más inteligentes, independientes, autónomas y justas, dijeron, yo aquí no entro. O sea, esto no es para mí. Si yo no tengo la facultad de resolver conforme a la ley y la Constitución, yo paro. Sin embargo, pues había mucha gente que no paraba porque ellos no tenían esa convicción. O sea, muchas personas no tuvieron esa convicción, no la tenían desde antes y se podía ver y decíamos, híjole, es bueno, pero sabes que tiene estas fallas porque se ve que se acomoda. Y vemos que eso es lo que se está quedando en el Poder Judicial, con muchas excepciones, es decir, muchos jueces que aún siguen ahí, que están, son de carrera judicial y mis respetos. Sin embargo, vemos que lo que más se quedó, con mucha lástima, era de lo peor que tenía el Poder Judicial, ¿no? Era esos que merecían cambiarse desde antes y que por sus conexiones con los altos cargos del Poder Judicial, que sí existió, no se podía hacer mucho. Y da mucha tristeza ver que eso es lo que continúa, más lo del bienestar. Entonces, la destrucción que hicieron es terrible, pero bueno, esto es algo que tenemos que hablar más en cada sesión porque están saliendo unas audiencias impensables para el Poder Judicial de antes, impensable la baja calidad, la ineptitud, y es notoria, la notoria ineptitud de las personas que están tomando los cargos.
y la terrible corrupción de algunos jueces también, que no son del bienestar, que eran jueces de carrera, que se están olvidando de los ciudadanos, del cumplimiento de la ley, y se están enfocando en cargos políticos. Entonces, está haciendo algo, está haciendo muy, muy terrible. Pero bueno, insisto, de eso me gustaría hablar más adelante. Sin embargo, no sé si usted quiera decir algo sí, sobre este tema. Coincido contigo de que desgraciadamente muchos de los compañeros que se quedaron son las personas que diríamos se sometieron luego a Morena, al gobierno de Morena, y en ese sentido, al someterse a ellos, ya ahí perfilaban para no tener independencia judicial. Y como bien comentas, y me da mucho gusto que lo percibas, compañeros míos, jueces y magistrados que dijeron, no voy a trabajar bajo un sometimiento, yo aprendí a ser independiente, estoy aquí por los méritos del conocimiento profesional y no pienso obedecer ninguna disposición que venga ni del Ejecutivo, ni del Congreso, ni de ningún ente político que no sea acorde a la justicia, a la ley, a la Constitución. Y entonces decidimos retirarnos. Y sin embargo, ¿quiénes se quedan? Se quedaron pocos, como tú dices, de convicción por cuestiones personales, pero la mayoría primero se sometió a Morena, se tomó fotos con Morena y les dijo, yo quiero seguir siendo juez y magistrado, permítanme estar en su acordeón, permítanme tomarme fotos con ustedes, no, yo les entrego mi independencia y tómenme en cuenta. Y algunos ganaron, algunos no, algunos se quedaron y están cuidando su cargo porque en 2027 volverá a haber otra elección y entonces, como quieren continuar, pues hay que ser políticos en lugar de jueces y magistrados, en lugar de ser independientes, no querrán que vean su sumisión para que en 2027 puedan estar en el acordeón los que van a concursar. Sí, no, me gustaría después ser más puntual en los siguientes videos con nombres, algunos errores que están cometiendo, por qué son errores y por qué debemos cortar de inmediato con ese tipo de prácticas. Pero eso lo dejamos para los siguientes. Y pues algún consejo que nos pueda dar de cómo arreglamos un consejo muy rápido de cómo podemos arreglar el poder judicial. Un solo consejito y vamos agregando a estos videos consejos de cómo mejoramos esto. Bueno, yo soy muy tajante y yo diría, para arreglar el Poder Judicial habría que quitar a todos los jueces y magistrados del bienestar y regresar a los de carrera judicial que estábamos y olvidarse de las próximas elecciones en 2027 y darle al Poder Judicial un sostén de profesionalidad, de compromiso, de conocimiento para el bien de México. Pero mientras a la presidenta, ni al Congreso, ni a los senadores, ni a los diputados les importe México, ni los mexicanos, olvídate. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues por lo menos decir lo que está mal para que se vaya conociendo y para que en un momento no se vuelva a votar por estas situaciones que lo único que hacen es perjudicar a México. Muy bien, pues muchas gracias, ahí lo tienen y una plática me gustó mucho platicar con usted, muy amable. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.